Bienvenidos a la clase de mecánica de sólidos con el profesor Leonardo Blanco. En este video trabajaremos la temática de flexión asimétrica. Hasta el momento en el curso hemos trabajado problemas de flexión en los cuales tenemos la aplicación del momento en un eje perpendicular a el eje de simetría de la sección transversal del elemento. Por ejemplo, en esta viga en T que tenemos aquí, observamos que el momento es aplicado colineal al eje Z, como vemos con esta flecha, y ese eje, la aplicación del momento, es perpendicular a un eje de simetría para la sección transversal. Como vemos, a izquierda y derecha tenemos el mismo componente, teniendo simetría con respecto al eje perpendicular de aplicación del momento. Lo mismo sucede en esta sección transversal en C. Observamos que el momento es aplicado en dirección Z y que el eje perpendicular Y constituye un eje de simetría para la sección transversal. Esto se conoce como flexión simétrica y eso es lo que hemos trabajado hasta el momento. La flexión asimétrica se da cuando se aplica el momento en una dirección con respecto a la cual el eje perpendicular no representa simetría para la sección transversal, como en este ejemplo. Este ejemplo muestra cómo van a ser los tipos de problemas que abordemos a lo largo del curso en cuanto a flexión asimétrica. Observamos que el momento es aplicado con inclinación con respecto a los ejes cartesianos, de forma tal que un eje perpendicular a este eje de aplicación de momento no sea simétrico para la sección transversal. El problema con estos casos es que todas las ecuaciones que hemos deducido para el cálculo del esfuerzo debido a la flexión están dadas únicamente para problemas de flexión simétrica, no para flexión asimétrica. Por lo tanto, hoy observaremos una metodología para poder abordar los problemas de flexión asimétrica. Aquí tenemos cuál va a ser la metodología que vamos a implementar cuando tengamos flexión asimétrica. Y esta metodología está basada en el principio de superposición, el cual nos indica que cuando tengamos una fuerza o momento aplicado que puede ser representado por distintas componentes, el efecto causado por esta fuerza o momento puede ser igual a la sumatoria de los efectos causados por cada uno de sus componentes. Es decir, el esfuerzo que produzca este momento va a ser igual a la suma del esfuerzo que produzca este momento, siendo él la componente en Z del momento aplicado, más el esfuerzo que produzca este momento, siendo este momento la componente en Y del momento aplicado. Se cumple tanto para esfuerzos como para deformaciones. Es decir, el esfuerzo total es igual a la sumatoria de los momentos de los esfuerzos causados por los componentes del momento aplicado. El componente en Z y el componente en Y. Esta ecuación representa y resume lo que constituye la metodología con la que vamos a abordar este tipo de problemas. Lo que debemos tener en cuenta es que los esfuerzos tienen una dirección, tienen un sentido, por lo cual representarlos únicamente con esta ecuación puede ser confuso para ustedes. Prefiero que lo abordemos de la siguiente manera, de una forma más gráfica. Bien, entendiendo que si yo aplico un momento, siempre vamos a tener una sección del elemento sometida a tensión, una sección del elemento sometida a compresión y un eje neutro. Bien, recordemos con este ejemplo que estoy señalando con el mouse que el momento aplicado en dirección Z implicará que el eje Z será el eje neutro donde no hay esfuerzos, que en la sección de arriba va a haber compresión y en la sección de abajo va a haber tensión. Eso indicado por la flecha de rotación, ¿cierto? A donde señala la flecha
va a ser la zona en compresión. Vean que la flecha de la rotación del momento está señalando la parte superior de la pieza. Esta zona va a estar en compresión, como vemos acá, y la parte de abajo va a estar en tensión. Entonces vean que aquí tenemos una representación del flujo de fuerzas que ocurre debido al componente en Z. En esta sección tenemos una representación del flujo de fuerzas causado por el momento en Y. Vemos que la flecha señala la parte derecha de la pieza, esta de aquí, por tanto eso va a estar en compresión, como vemos con el flujo de fuerzas. Y la parte contraria va a estar en tensión, siendo el eje Y, el eje de aplicación del momento, el eje neutro. Entonces vean que por separado estamos observando los flujos de fuerzas a los que va a estar sometido nuestro componente. Recordemos que de acuerdo a la ecuación del cálculo del esfuerzo, entre mayor distancia tengamos con respecto al eje neutro, mayor va a ser el esfuerzo. Por tanto, si el eje neutro es Z, los máximos esfuerzos van a estar a la máxima distancia, o sea, aquí, en esta línea, en la periferia de la pieza, y aquí. Eso para el caso del momento en Z. Para el caso del momento en Y, lo más distante que podemos estar del eje de aplicación del momento, del eje Y, es aquí, periferia, y aquí. Aquí tendremos el máximo a tensión y aquí el máximo a compresión. Bien, pero esos son los efectos que está causando los componentes del momento. ¿Cuál va a ser realmente el efecto que cause el momento total? O sea, este. El efecto que este momento causa lo podemos observar en este dibujo. Y se hace fácil entenderlo si tenemos en cuenta que los esfuerzos de compresión podemos representarlos como esfuerzos negativos, mientras que los esfuerzos de tensión podemos representarlos como esfuerzos positivos. Veamos entonces esta esquina. En esta esquina, el esfuerzo de tensión es máximo causado por momento en Z y el esfuerzo de tensión es máximo causado por el momento en Y. Recordemos que el esfuerzo resultante va a ser no más que la sumatoria de los esfuerzos separados. Por tanto, el esfuerzo total aquí va a ser la suma del esfuerzo causado por Z, ¿sí? Aquí lo tenemos, y el esfuerzo causado por el momento en Y, que lo tenemos acá. Vean que se están sumando. Como ambos son de tensión, como ambos son un esfuerzo positivo, se suman. En esta esquina, en cambio, tenemos el máximo de compresión causado por el momento en Z y el máximo de compresión causado por el momento en Y. Como ambos son negativos, ambos se suman. Vemos que se están sumando. Siempre en los puntos que tenemos el esfuerzo en el mismo sentido, o que en ese mismo punto, para ambos casos hay compresión o ambos casos hay tensión, vamos a tener una sumatoria de los efectos. El problema viene cuando hay diferencia en el tipo de esfuerzo que se está implementando en un punto. Si analizamos esta esquina que estoy señalando con el mouse, vemos que el momento en Z causa un esfuerzo de compresión, mientras que el momento en Y causa un esfuerzo de tensión. Recuerden, tensión va a ser positivo, compresión va a ser negativo. Por tanto, lo que tenemos aquí es una resta de las magnitudes. Nos resulta un momento de compresión, vean que lo que queda es un momento de compresión, de menor valor que el aplicado aquí, porque tensión está haciendo que su magnitud disminuya. Lo que tenemos es simplemente una suma aritmética y el resultado va a ir en el sentido del mayor esfuerzo. Como vemos aquí, la flecha de flujo de esfuerzos es mayor para este caso, por tanto el resultante es un esfuerzo de compresión. Dicho de otra forma, lo que tenemos aquí no es más que la suma aritmética de los esfuerzos en cada punto de la sección transversal. Es lo que estamos obteniendo acá. Que si bien obtenerla puede ser complejo, no hay de qué preocuparnos porque solo nos interesan dos cosas. Nos interesa la dirección en la que estemos aplicando ese eje neutro resultante, ese eje neutro en el que igual no tenemos esfuerzo. Entonces nos interesa la dirección en la cual se va a obtener ese eje neutro, que la podemos hallar mediante esta ecuación, la tangente del ángulo alfa, que va a ser el ángulo medido desde este eje Z para el caso del eje neutro. Y la podemos calcular con las inercias
inercia con respecto al eje Z, inercia con respecto al eje Y y la tangente del ángulo de aplicación del momento. Bien, entonces el eje neutro lo podemos obtener con esta ecuación y lo otro que nos interesa son los valores máximos, que los podemos obtener sumando los puntos que sepamos que vayan a ser críticos, tal como lo hicimos en el ejemplo.